Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de búnkeres y refugios antiaéreos disminuyó. Desde un búnker encontrado en un jardín hasta refugios antiaéreos ocultos, aquí hay 20 personas que encontraron búnkeres subterráneos secretos. Número 20. Búnker nuclear en el sótano de la abuela. No sé ustedes, pero la casa de mis abuelos tiene algunas de las cosas más interesantes que he visto en mi vida. Aparte de antiguas reliquias familiares y antigüedades, también hay momentos en que sus hogares esconden los secretos más asombrosos. Tomemos como ejemplo a esta mujer que descubrió algo inesperado en la casa de su abuela. A principios de este año, una mujer compartió en las redes sociales su descubrimiento de un búnker secreto. Afirmó que estaba explorando la nueva casa de su abuela cuando notó algunas cosas extrañas. Ahora bien, una persona normal no sería capaz de decir que algo más estaba escondido en el sótano debido a su apariencia ordinaria y mundana. Sin embargo, si tiraba de una tubería, revelaría una puerta secreta que conducía a un trastero lleno de comida enlatada y una caja fuerte. Pero ese no era el final. En el sótano también había una caja eléctrica que, al abrirse, revelaba una habitación oculta. Una vez dentro, podía encerrarse e incluso coger una máscara de gas si era necesario. Una bomba de pozo, un poco de agua y un sofá litera también estaban dentro del búnker oculto. La parte más extraña de esta historia es que la mujer afirmó que el dueño anterior de la casa era un preparacionista para el final del día. Todos tememos el fin del mundo, o el día en que las tensiones internacionales inevitablemente resulten en guerra y conflicto una vez más. Pero no todos creemos que sea necesario construir un búnker. Pero bueno, para aquellos que tienen el dinero para construir sus propios búnkeres, supongo que es mejor prevenir que curar. La mujer que encontró este búnker ahora sabía que debía correr a la casa de su abuela en caso de que sucediera algo. Número 19. Proyectos de restauración de dunas revelan búnkeres. Este año, los trabajadores que estaban eliminando plantas invasoras en Willems Park, Bélgica, descubrieron algo inesperado. No descubrieron uno, sino 3. Sí, 3 búnkeres de la Segunda Guerra Mundial a solo unos centímetros debajo de la arena del parque belga en Noque, una ciudad costera a unas 70 millas al noroeste de la ciudad capital de Bruselas. Si bien el descubrimiento fue una sorpresa, no es inesperado considerando que la ciudad costera tenía una historia de ser un bastión alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con más de 60 estructuras para proteger la costa de la nación de un ataque aliado. Después de que el mundo se acercara a tiempos de paz, las estructuras destinadas a proteger la costa fueron olvidadas o reutilizadas lentamente. Sin embargo, estos 3 búnkeres fueron enterrados y se construyó un parque sobre ellos. Los 3 búnkeres de una sola habitación medían cada uno alrededor de 20 por 23 pies. Aunque se inundó, sus paredes estaban hechas de hormigón armado de 1 metro de espesor para hacerlo más seguro. La única entrada a cada búnker estaba en su techo. Los expertos esperaban que con el descubrimiento de los búnkeres se reforzara la historia y el patrimonio de la zona. Y a pesar de haber sido descubiertos, los lugareños esperaban que los búnkeres no volvieran a usarse para su propósito original. Número 18. Búnker en el patio. En 2015, un propietario de una casa en los Estados Unidos compartió su descubrimiento en un foro en línea. Un refugio antiaéreo de los años 60, a pesar de parecer una tapa de alcantarilla común y corriente, escondía un búnker. El propietario afirmó que el anterior propietario de la propiedad le había hablado de la posibilidad de que hubiera un búnker escondido en algún lugar. Encontró el permiso de propiedad en los registros de la ciudad y luego trabajó con un detector de metales para encontrar la trampilla. Después de un breve tiempo de inspeccionar el patio, encontraron la trampilla que conducía al refugio antiaéreo de hormigón. Los escalones que conducían al refugio estaban oxidados y en estado de descomposición después de haber estado expuestos a los elementos durante mucho tiempo. La habitación principal, sin embargo, permaneció relativamente seca. Lo más probable es que el búnker se construyera en 1961, en la época de la Guerra Fría. De hecho, si su casa se construyó en la misma época, es probable que haya un búnker o refugio oculto en su propiedad. En ese momento, las tensiones eran altas en todo el mundo debido al clima frío. La amenaza de una guerra nuclear se cernía sobre ellos y los gobiernos estaban haciendo todo lo posible para prepararse para el peor de los casos. Para garantizar la menor cantidad posible de víctimas,
Muchos gobiernos de todo el mundo promulgaron una ley que obligaba a todos los edificios nuevos a incluir un refugio antinuclear. Todos los propietarios tenían que construir un búnker o contribuir al costo de un refugio comunitario. Hoy en día no necesitamos este tipo de estructuras, pero quienes descubren búnkeres en sus propiedades continúan preservándolos por su valor histórico. Número 17. El Búnker del Horror, Unidad 730. Ubicado en la parte noreste de China, en la ciudad de Harbin, se encuentra en los restos de un lugar tan siniestro que cuesta creer que sea real. Se trata de la infame Unidad 731. Una unidad encubierta de investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas del ejército imperial japonés. La Unidad 731, dirigida por el famoso Shiro Ishii, fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más horrendos del siglo XX. El búnker recientemente descubierto nos lleva directamente al corazón de la oscuridad donde ocurrieron estas atrocidades. Imaginemos una instalación que se extiende a lo largo de 6 kilómetros cuadrados, oculta bajo la apariencia de un aserradero. Pero detrás de sus paredes se llevaron a cabo experimentos impensables en humanos, prisioneros de guerra y civiles, incluidos hombres, mujeres y niños, principalmente de China y Rusia, que fueron sometidos a experimentos inhumanos. Durante décadas, las actividades de la Unidad 731 siguieron siendo uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés hizo todo lo posible para encubrir la existencia de esta unidad y sus horribles experimentos. El búnker formaba parte de un complejo más grande donde las víctimas eran expuestas a enfermedades como la peste y el cólera, sometidas a vivisecciones sin anestesia e incluso utilizadas en pruebas de congelación. Este búnker es una de las dolorosas piezas de la historia que muchos desean olvidar y enterrar para siempre. Número 16. El Búnker de Bristol. En 2023, Becca Morgan, de 23 años, visitó a sus padres en Bristol, Reino Unido, cuando se topó con un búnker de la Guerra Fría que había permanecido intacto durante 40 años. La puerta que conducía al búnker estaba llena de hiedra y no se podía ver. Y sin embargo, aunque parecía deteriorado, todo dentro del búnker se mantuvo prácticamente intacto. Se creía que el búnker se había utilizado durante la Guerra Fría. Al entrar, los pasillos todavía estaban limpios y sin desorden. En el interior del búnker se conservaban varios muebles, incluido un escritorio de madera cubierto de moho, lo que resulta bastante inquietante. El interior del búnker era como un viaje al pasado. Becca y su pareja afirmaron que era como si se hubieran transportado de nuevo a los años 60. Sin embargo, la estructura original se construyó en 1953 para proteger a las personas contra la amenaza de las bombas nucleares. En los años 60, se reconstruyó y se utilizó hasta 1981, cuando finalmente se abandonó. Ahora bien, aunque estos dos se lo pasaron genial explorando este búnker, no era del todo seguro entrar, ya que probablemente corría el riesgo de desmoronarse. Número 15. Refugio antiaéreo de 160 pies. A principios de este año, una madre británica descubrió un refugio antiaéreo subterráneo al levantar una piedra en su patio trasero. Sin duda, fue un hallazgo sorprendente. Rebecca, de 34 años, estaba arreglando el jardín de su casa en Kent, Inglaterra, cuando se topó con lo que parecía ser la entrada de un túnel. Al retirar más piedras, reveló un túnel de tamaño mediano iluminado. Debido a la ubicación complicada de los túneles, Rebecca contactó a expertos. Después de todo, había vivido en la propiedad durante casi 15 años sin tener idea de su existencia. Explorarlo sola habría sido peligroso. Resultó que el túnel medía unos impresionantes 160 pies y contenía numerosas trampas para ratas, botellas y cuencos, todos cubiertos de polvo. ¿Espeluznante o fascinante? ¿Te atreverías a explorar este túnel si lo descubrieras en tu propiedad? Yo sí lo haría. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Número 14. Búnker de la casa de Tracy. En el año 2023, Martin y Alison Tracy, residentes de Coventry, West Midlands, hicieron un descubrimiento asombroso en su jardín trasero, un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Este hallazgo inesperado ocurrió poco después de que la pareja se mudara a su nueva casa, añadiendo un toque de misterio y emoción a su reciente adquisición.
Imagina la mezcla de sorpresa y fascinación que debieron sentir al encontrar un auténtico refugio antiaéreo, un vestigio silencioso de una época turbulenta, oculto bajo la tranquila superficie de su jardín. Lo más sorprendente de este descubrimiento fue el excelente estado de conservación del búnker. A pesar de haber permanecido enterrado y olvidado durante casi 80 años, el interior de esta pequeña fortaleza subterránea se mantenía en condiciones prácticamente perfectas. Las robustas paredes de hormigón y el soporte de metal fortificado habían resistido el paso del tiempo, preservando intacta la estructura original. El espacio, aunque compacto, aún conservaba la capacidad de albergar cómodamente a una familia, ofreciendo suficiente espacio para que sus ocupantes pudieran refugiarse con relativa comodidad en tiempos de peligro. Conscientes del valor histórico y educativo de su hallazgo, los Tracy no tardaron en hacer planes para compartir este tesoro oculto con la comunidad. Número 13. Búnker de la escuela de Kettering. Recientemente, un grupo de niños se topó con el hallazgo más improbable durante una limpieza de rutina en la escuela independiente St. Peter's en Kettering, Northamptonshire. Mientras limpiaban su escuela, notaron un pequeño túnel escondido en la maleza. El profesorado investigó el área y concluyó que el túnel probablemente era parte de un refugio antiaéreo que se pudo haber construido para los trabajadores del ferrocarril en el área. La escuela se fundó inicialmente en 1946. Era imperativo que la gente de la zona tuviera un lugar seguro al que correr en caso de emergencia. Este túnel, en particular, tenía capacidad para hasta 100 personas. Los funcionarios de la escuela consideraron que el túnel era una gran bendición. Después de todo, era una manera de enseñarles historia a sus alumnos. Número 11. Búnker al lado de la cama. ¿Te imaginas descubrir un búnker secreto justo al lado de tu cama? Escalofriante, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que le sucedió a Jennifer Little mientras reorganizaba los muebles en su hogar en California. Al retirar la alfombra de su dormitorio, se topó con algo completamente inesperado: una misteriosa alcantarilla. Sí, has leído bien. Una alcantarilla en pleno dormitorio. Intrigada y un poco temerosa, Jennifer llamó a su marido para investigar juntos. Lo que encontraron debajo los dejó boquiabiertos. Un auténtico refugio antiaéreo de los años 50, perfectamente conservado. El espacio subterráneo estaba equipado con 2 literas, instalaciones sanitarias rudimentarias y una colección ecléctica de objetos antiguos cubiertos de polvo. Por supuesto, también había una considerable población de arañas que habían hecho del lugar su hogar durante décadas. Este descubrimiento nos recuerda que nuestras casas pueden albergar secretos fascinantes. Así que la próxima vez que estés pensando en renovar tu hogar, especialmente si es una construcción del siglo XIX, quizás quieras examinar con más detenimiento esas áreas que normalmente pasas por alto. Nunca se sabe qué tesoros históricos o refugios olvidados podrían estar escondidos bajo tus pies. Número 10. Refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial conservados. Mia Gray, una madre de 2 hijos residente en Edimburgo, experimentó un hallazgo extraordinario en su propiedad que desafía la creencia común de que conocemos cada rincón de nuestros hogares. Este descubrimiento inesperado sirve como un recordatorio fascinante de que, sin importar cuánto tiempo hayamos habitado un lugar, siempre existe la posibilidad de toparse con sorpresas ocultas que aguardan ser reveladas. En el caso de Mia, la sorpresa tomó la forma de un búnker secreto, vestigio silencioso de tiempos pasados, que había permanecido inadvertido durante años. Al explorar este espacio recién descubierto, Mia se encontró con un verdadero tesoro histórico. Un búnker que, con el paso del tiempo, se había transformado en un improvisado trastero. El interior del refugio era como una cápsula del tiempo, preservando elementos de una época turbulenta. Literas antiguas, testigos mudos de noches de vigilia, se alineaban contra las paredes. Carteles de guerra, con sus colores desvaídos pero mensajes aún potentes, adornaban las superficies, evocando los tiempos de conflicto que dieron origen a este refugio. Número 9. Búnker en la alcantarilla. ¿Qué harías si de repente encontraras una tapa de alcantarilla de hormigón en tu jardín? ¿Serías lo suficientemente curioso como para abrirla? Si le preguntas a Lisa Cramps, definitivamente se esforzaría por averiguar si hay algo escondido en su interior. En 2017,
Lisa descubrió una tapa de alcantarilla inexplicable en su patio trasero e hizo exactamente eso. Llamó a algunos voluntarios para averiguar qué había debajo de la COVID y déjame decirte que sus esfuerzos dieron sus frutos. Resultó que debajo de una tapa de alcantarilla había un refugio antiaéreo completo de la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba lleno de escombros, y lo más probable es que se construyera para los trabajadores de la fábrica que construían mesas de trazado de aviones, reflectores y otra tecnología antiaérea justo al lado de la propiedad de Lisa. El último propietario de la casa fue una pareja de ancianos que se mudó a ella en la década de 1950 y vendió la propiedad en 2017. Sin embargo, parece que el búnker es anterior a la casa en sí, e incluso se construyó con otro piso encima, con el nivel superior sobresaliendo del suelo. Bueno, este fue definitivamente un gran hallazgo. Número 8. Túnel de Goodall en Freddy. Tienen 20, 21 y 23 años, de Sussex, y estaban explorando su amplia casa familiar de 50 años cuando una serie de fotografías antiguas captó su atención. Entre las imágenes polvorientas, una en particular destacó. Mostraba una puerta en la biblioteca que no recordaban haber visto antes. Intrigados por este descubrimiento, decidieron investigar más a fondo. Tras una minuciosa inspección de la extensa biblioteca, finalmente se percataron de que una imponente estantería ocultaba hábilmente la entrada a un pasadizo secreto. Con gran esfuerzo y curiosidad, lograron mover el pesado mueble, revelando ante sus ojos asombrados un elaborado sistema de túneles que se extendía por debajo de toda la propiedad. Además, encontraron un misterioso agujero que parecía conducir a una cámara oculta aún por explorar. Este hallazgo inesperado no solo añadió un capítulo fascinante a la historia de su hogar, sino que también les brindó una nueva perspectiva sobre la propiedad que habían habitado durante años. El descubrimiento despertó en ellos un renovado sentido de aprecio y asombro por su casa familiar, convirtiéndola en un tesoro aún más valioso y lleno de secretos por desvelar. Número 7. El búnker en la entrada. En 2019, un caballero llamado Berserk Singh, que vive en West Yorkshire, descubrió un búnker oculto debajo de su entrada, el descubrimiento más asombroso que había visto personalmente. Pero alerta de spoiler, afirmó que no está interesado en preservarlo. Los trabajadores que trabajaban en la entrada se toparon con el búnker. Mientras despejaban el camino con una excavadora, se dieron cuenta de que una pequeña sección del camino de entrada ya estaba hueca. Resultó que debajo de una capa de tierra y hormigón había un refugio hundido, lo suficientemente grande para que cupiera una persona de pie, y solo se podía acceder a él a través de un estrecho tramo de escaleras de piedra. A diferencia de los otros búnkeres que te he mostrado, este solo puede albergar hasta 6 personas, y sería un espacio bastante estrecho. Se creía que este Anderson se construyó para proteger a las personas de los ataques alemanes, y es muy probable que se estableciera después del ministro del Interior, Sir John Anderson, quien estaba a cargo de las precauciones contra los ataques aéreos en 1938. Aunque era una pieza histórica notable, Singh afirmó que no tiene el lujo de conservarlo, ya que necesita el espacio para tener un camino de entrada que funcione. Número 6. Búnkeres subterráneos de Plymouth. En 2020, el paseo casual de un hombre con su perro por West Hoe se convirtió en un descubrimiento inesperado. Mientras paseaba por un sendero, el vecino de Plymouth se topó de repente con un misterioso agujero que conducía a una red oculta de túneles subterráneos. Naturalmente, hizo lo que cualquier alma curiosa haría. Los exploró. Sin embargo, no estaba del todo seguro de lo que había descubierto. Los túneles eran como un laberinto, y no estaba dispuesto a explorarlos más, sin asegurarse de que fuera seguro. Sin embargo, después de consultar con aficionados a la historia local, descubrió qué eran exactamente los túneles. Resultó que los pasadizos subterráneos formaban parte de una serie de refugios antiaéreos que zigzagueaban bajo la ciudad. Cerca del Duque de Cornualles, el experto en hoteles Stephen Johnson reveló que estos refugios, diseñados con pasillos en zigzag, no eran meros caprichos arquitectónicos. Este ingenioso diseño era estratégico, destinado a proteger a las personas de la metralla de las bombas durante los ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial, porque, como dice Stephen, una explosión va en línea recta, pero no puede doblar una esquina. Las paredes de los túneles muestran cuán habitada estaba la zona antes,
con carteles antiguos de 1941 que aún proclamaban que no se permitía fumar ni llevar perros, recordatorios de las normas de la época de la guerra para mantener el orden y la seguridad en estos estrechos confines. Incluso había un viejo balde allí, probablemente una solución improvisada para cuando la naturaleza llamaba durante una incursión. Bueno, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Después de todo, a diferencia de muchos otros que permanecieron abiertos para la conveniencia del público, los refugios de West Ho a menudo se cerraban entre ataques aéreos para evitar, digamos, encuentros no programados. Sí, esos lugares apartados tenían reputación de ser lugares privilegiados para reuniones clandestinas. Desafortunadamente, Plymouth tiene la costumbre de derribar sus estructuras históricas, pero muchos lugareños creen que el acceso público a estos túneles podría enriquecer enormemente la comprensión de la gente. Número 5. Búnkeres en funcionamiento de la ciudad. La familia Barnes en Long Island tuvo suerte cuando se mudó a una casa en Greenlawn, Nueva York. Sí, lo adivinaste. La propiedad que compraron tenía un refugio antiaéreo de la Guerra Fría que fácilmente podría albergar a una familia de 6 personas durante meses. No muchas personas pueden decir que tienen un refugio antiaéreo en pleno funcionamiento en sus casas. La familia descubrió el refugio en pleno funcionamiento mientras exploraba su casa, y al principio les asustó la habitación secreta. Solo se podía acceder a ella a través de un túnel secreto, y es muy probable que toda la estructura se construyera en algún momento de la década de 1960 como otra medida de seguridad. Solo se podía acceder al búnker a través de una puerta sellada. También estaba equipado con un inodoro que funcionaba, un gran tanque de agua, filtración de aire y una segunda habitación equipada con 6 literas. Era un lugar en el que una familia podía vivir cómodamente mientras esperaba que terminara la guerra. En el momento en que se construyó este búnker, la crisis de los misiles cubanos puso a Estados Unidos al borde de una guerra nuclear, una década después de la paranoia provocada por la Guerra Fría. Número 4. Un hombre de Wispec encuentra un búnker subterráneo. Hace más de 16 años, Will Barnes, residente de Lynn Road en Wispec, se encontraba trabajando diligentemente en su jardín cuando, de manera inesperada, su pala chocó contra una superficie sólida de hormigón. Intrigado por este hallazgo, Will decidió investigar más a fondo el área, lo que le llevó al sorprendente descubrimiento de un búnker subterráneo oculto bajo su propiedad. A pesar de este asombroso hallazgo, la noticia permaneció en relativo secreto hasta que su hijo Jack, fascinado por la historia familiar, decidió compartir un recorrido virtual del refugio subterráneo en las redes sociales, captando la atención de muchos. Will recuerda vívidamente la primera vez que abrió el búnker subterráneo. Según sus palabras, el espacio estaba abarrotado de inodoros antiguos y escombros, principalmente ladrillos, que él y un amigo dedicado pasaron 2 días enteros retirando y limpiando meticulosamente. Una vez despejado, pudieron apreciar las dimensiones reales del refugio. Una habitación de aproximadamente 6 por 8 pies de ancho y unos 6 pies de alto. Un espacio modesto pero significativo considerando su propósito original. Número 3. Mansiones. Búnker del fin del mundo oculto. Un explorador urbano descubrió algo asombroso mientras exploraba una mansión abandonada en Adelaida, Australia. Afirmó que de todas las mansiones que encontró, esta fue una de las más sorprendentes e inesperadas. El resto de la mansión está en ruinas y tiene fama de maldita entre los lugareños. El explorador urbano afirmó que los lugareños de la zona le dijeron que la propiedad había tenido muchos propietarios en el pasado y que todos ellos habían tenido un destino desastroso. La mansión de una sola planta se construyó en el siglo XIX y el interior se modernizó con 7 habitaciones y 5 baños debajo. La mansión no era un sótano normal, sino un nivel subterráneo completamente amueblado y funcional. El búnker era enorme y, como afirmó, era suficiente para que viviera una familia entera durante meses. Contenía unas 8 habitaciones, incluido un baño, un lavadero y una sala de estar. A pesar de ser lujoso y estar lleno de comodidades, también tenía la mayoría de las cosas que se necesitan para sobrevivir a una guerra. Además de tener grandes puertas blindadas, este búnker también tenía tanques de agua de lluvia, purificador de agua, un sistema de ventilación y generadores de energía.
Según los habitantes de los alrededores, el propietario encargado de construir el búnker estuvo en la Fuerza Aérea, lo que explica por qué el búnker estaba tan bien preparado. Número 2. Búnker de la Guerra Fría en Suecia. Es un búnker que muchos suecos desean. Este edificio, situado en Ljungby, fue una escuela y más tarde se convirtió en una casa particular, una casa no tan común. Además de estar rodeado de tierras de cultivo y de tener todavía el asta de la bandera de la escuela en el exterior, tiene un secreto en su interior: un búnker. Debajo de una de las dependencias de la propiedad, que funciona como lugar de alojamiento para invitados, hay un búnker, o como lo llaman los actuales propietarios de la casa, una cueva para hombres. Esta estructura tiene un techo de hormigón de 1,5 metros de espesor, puertas de metal de color naranja macizo y una esclusa de aire que funciona, lo que la convierte no solo en una sala fresca para la recreación, sino también en un búnker de la Guerra Fría en pleno funcionamiento. A diferencia de la mayoría de los búnkeres diseñados para su uso práctico, este búnker tiene casi todo lo que uno podría necesitar. Cubre unos 480 metros cuadrados en 2 plantas y tiene cocina, bar, dormitorios, zonas de higiene, planta de energía e incluso ventilación con filtro de carbón. Además, este búnker también fue construido para soportar un impacto directo de una bomba aérea de 1.100 libras. Pero, ¿por qué se construyó esta estructura en primer lugar? Bueno, se completó originalmente en 1970 cuando la nación temía ataques nucleares de la Unión Soviética. Originalmente era un puesto de mando de defensa civil, pero ha sido propiedad privada desde que lo vendió el municipio local en 2002. Sin embargo, este año, la casa sueca se puso a la venta y ha atraído a muchos compradores solo por la existencia de este búnker. ¿Comprarías esta casa si tuvieras dinero para gastar? Sé que lo haría. Las posibilidades de esta estructura son bastante infinitas después de todo. Número 1. El búnker oculto de la Segunda Guerra Mundial. En Middlesbrough Garden no es una captura de un juego post-apocalíptico. Este es un refugio real descubierto por Chris Scott, un vecino de Middlesbrough, mientras renovaba su casa de Martin Avenue. Chris finalmente decidió investigar lo que pensó que era una tapa de drenaje en el jardín trasero de su casa. Cuando lo abrió, rápidamente se dio cuenta de que el agujero no bajaba directamente, sino que era una entrada revestida de concreto a algo. Lo que fuera que estuviera debajo de la entrada estaba parcialmente inundado. Pasó un tiempo considerable antes de que pudieran explorar lo que había debajo, pero cuando lo hicieron, se quedaron atónitos. Resultó que el drenaje conducía a un búnker de 2 habitaciones que era lo suficientemente grande para más de 50 personas. Mientras miraba alrededor del refugio subterráneo, de repente recordó que sus vecinos le habían contado sobre él. Compartió que al principio no le prestó atención porque no estaba interesado en él, pero después de descubrir el búnker, Chris planeó convertirlo en una bodega o una oficina. Aparte de una mesa de madera y una máscara, el búnker estaba bastante vacío. Aún así, fue una agradable sorpresa para Chris, que ahora tenía un nuevo proyecto en el que trabajar en casa. Después de recuperarme de mi sorpresa inicial, probablemente me encantaría descubrir un búnker subterráneo. Nos vemos en el próximo video.